Bien, seguimos con estas cuestiones de la herencia. Ya analizamos las incapacidades, la capacidad. Ahora es el turno de la institución de heredero. Les recomiendo siempre, porque algunos me ponen comentarios en el canal, los cuales agradezco mucho, que verifiquen esta información. Acuérdense que esta información se refiere a México, pero que también hay sus diferencias en los códigos civiles de las entidades federativas. Entonces, siempre es bueno corroborar esta información. El Código Civil establece un criterio subjetivo en la designación del heredero, pues debe ser instituido designándolo por su nombre y apellidos, y si hubiere varios que tuvieran el mismo nombre y apellidos, lo cual es muy común en nuestro país, en México, porque se suele repetir a veces el nombre del padre en el hijo mayor, por ejemplo, y pues da el mismo nombre y apellido. Entonces, en esos casos deben agregarse otros datos y circunstancias que identifiquen al que se quiere nombrar. Porque si dicen que su heredero es Miguel González, de preferencia siempre poner el nombre completo. Es difícil que coincidan los dos apellidos, pero puede suceder entre hijo y padre. Entonces, si ese se diera el caso también, hay que identificar a cuál de los dos estás instituyendo como heredero. Por ejemplo, si es el abuelo, pues puede decir a mi nieto Miguel González González. Y el papá se llama igual, bueno, ya sabemos que es el nieto, aunque lleven el mismo nombre y apellido. Esa sería una manera de identificarlos. Ahora bien, también será válida la institución, aunque se haya omitido el nombre del heredero, y esto se puede hacer valer también en juicio, si el testador lo designare de modo que no pueda dudarse de su identidad. Que se les pueda ocurrir ahí. Hay que recordar que cuando vamos a hacer un testamento público abierto, pues ahí es el notario público el que te orienta para que el testamento quede redactado de la forma más clara posible. Pero también existe el testamento público cerrado, donde tú llevas en un sobre, como su nombre lo indica, cerrado, tu última disposición, y puede que el testador le dé permiso, ¿verdad?, al notario para que lea su disposición, pero hay ocasiones en que decide que se quede así cerrado el documento y que se abra hasta después de su muerte. Entonces puede haber ahí las instituciones de herederos complicadas a que se refieren estos artículos. Pero si se designa de modo que no pueda dudarse de su identidad, por ejemplo, fue un señor que vivió durante los últimos 5 años con su nieto, que fue el que lo acompañó durante esos 5 años y que vivió con él, entonces ahí puede poner dejo como mi heredero universal a mi nieto que me acompañó en los últimos años de mi vida. Ahí puede ser una disposición polémica y que se puede debatir, porque no dice vivió. Si dijera vivió, entonces pues no cabría duda, pero quien me acompañó, igual a lo mejor estuvo un nieto que no estuvo viviendo con él, pero sí lo estuvo acompañando. A lo mejor era el que lo llevaba al parque en las tardes, o que lo llevaba a sus citas con el médico, quien iba a comer con él los domingos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan complicado a veces la institución de herederos, porque los mismos testadores no son claros al momento de instituir a su heredero, y puede originar estos conflictos. Todavía va más allá el Código Civil, mencionando si entre varios individuos del mismo nombre, el ejemplo que les ponía de padre e hijo que tienen el mismo nombre y apellidos, y bajo las mismas circunstancias de identificación, no pudiere saberse a quién quiso designar el testador, ninguno tendrá derecho a la herencia. Sí, porque si pone, por ejemplo, Miguel González, instituyo como heredero a Miguel González González, el más querido.
O sea, ahí lógicamente tratándose de ser herederos, cada uno de esos dos Miguel González van a decir que ellos fueron lo más querido para el testador. Entonces ahí ninguno va a tener derecho a la herencia. El error en el nombre, apellidos o cualidades del heredero no vicia la institución, si de otro modo se supiere ciertamente quién es la persona nombrada. Entonces ahí también tendría que acreditarse cualquiera de los medios de prueba que establece la ley, fundamentalmente a través de testigos, para identificar y que el juez pueda valorar que efectivamente esa es la persona a quien designó como heredero el autor de la sucesión. Además, si entre los herederos instituidos no se establece la proporción que a cada uno le corresponde, no hace mención el autor de la sucesión, el testador, entonces van a heredar por partes iguales. Es decir, un ejemplo, designo como mis herederos a mis 3 nietos. El testador tiene 3 nietos, pero no menciona el porcentaje que a cada uno le corresponde. Entonces, la herencia se va a tener que repartir en 3, por partes iguales a cada uno de ellos. Pero también nos da otras reglas. Si se instituyen herederos individuales y otros en forma colectiva, el grupo adquirirá la porción que corresponda a cada uno de los primeros, a no ser que se conozca de un modo claro que ha sido otra la voluntad del testador. Es decir, instituyo como mis herederos a mi hija Gloria y a sus hijos. La hija Gloria está nombrada individualmente y Gloria tiene 3 hijos. Entonces, el grupo, esos 3 hijos, la herencia se va a dividir en 2. El 50% le corresponde a Gloria, que fue la nombrada individualmente, y el otro 50% se va a repartir por igual entre los 3 hijos de Gloria. Lógicamente, ante esta disposición legal, la que va a llevar mejor porcentaje beneficiada por esta disposición, pues va a ser Gloria. Ahora bien, si se instituyen como herederos a los hermanos del testador, entonces la herencia se va a dividir entre todos los que tengan, ya sea por ambas líneas o solo por una, como en el caso de intestado, a menos que sea otra la disposición del testador. Es decir, aquí se va a aplicar lo que dice la ley. Si el testador no hace mención específica de los porcentajes, en materia sucesoria intestamentaria, la sucesión de los colaterales, el Código Civil señala que si concurren hermanos por ambas líneas, van a suceder por partes iguales. Es decir, el testador tenía 2 hermanos por ambas líneas, compartían padre y madre. Esos 2 hermanos reciben la herencia en partes iguales, 50 y 50. Si no hay, lógicamente estamos mencionando el testamento, se aplican estas reglas de la intestamentaria, si no hay mención específica del testador. Cuando concurran hermanos con medios hermanos, es decir, el testador tenía hermanos por ambas líneas, pero también tenía un hermano por una sola línea, la paterna. Entonces, ahí el Código Civil señala que los hermanos que comparten padre y madre van a heredar porción doble que el que conocemos comúnmente como medio hermano, porque nada más tienen en común el padre. Entonces se aplicaría esa reglita. Repito, pero el legislador aquí le da la oportunidad al testador que él señale. Si tú mencionas que tus 3 hermanos son tus herederos y casualmente con el que más te llevaste durante toda la vida, incluso fueron socios, siempre fueron amigos, etcétera, hubo más fraternidad, con el medio hermano
Para evitar que se le aplique esto que señala la ley, pues establece los porcentajes. Y si quieres que él quede con más porcentaje o incluso dejarle el 50%, lo puedes hacer. Y el otro 50% que se reparta entre los otros 2 hermanos que sí son por ambas líneas, bueno, se puede hacer. Tú puedes repartir de la misma manera o darles la herencia a los 3, pero por partes iguales. Pero se tiene que designar, si no se va a aplicar lo que menciona el Código Civil en materia intestamentaria. Por eso hay que ser cuidadosos, por eso no hay nada mejor que ir con el notario público para que te establezca todas las posibilidades que menciona la ley. Si se instituyen como herederos a cierta persona y a los hijos de ésta, se entienden todos instituidos simultáneamente y no en forma sucesiva. Cabría el mismo ejemplo que les ponía, mi hija Gloria y sus hijos, y sus 3 hijos. Bueno, aparte de aplicar la disposición tal como la mencionábamos ahorita, también significa que los 4 van a heredar, no que ante la falta de Gloria, entonces entrarían sus hijos, ¿no? Por eso menciona el legislador, si se instituyen como heredero a cierta persona y a los hijos de ésta, entonces se entiende que todos han sido instituidos simultáneamente y no en forma sucesiva.